Kiana y Ronald Burns se casaron en 2015. Organizaron una boda increíblemente lujosa, con concursos coloridos, bailes y comida de primera calidad. En general, la fiesta se llevó a cabo con el mejor servicio. Además, fotógrafos y videógrafos profesionales grabaron todo, y las fotos de la celebración fueron publicadas en las redes para que todo el mundo pudiera verlas. Nadie imaginaba en ese entonces que, años después, la relación de la pareja se deterioraría irreparablemente y que ya no podrían ocultar ante la opinión pública que prácticamente se odiaban. Lamentablemente, su relación rota terminó no con una separación, sino con un crimen sangriento. Todo ocurrió en Atlanta, la capital del estado de Georgia. Atlanta es una ciudad enorme con siglos de historia, con una cultura, industria y entretenimiento muy desarrollados. Además, tiene un clima agradable, por lo que no es sorprendente que atraiga a muchos turistas y personas que desean establecerse allí. Sin embargo, la ciudad también es conocida por la alta tasa de criminalidad. El nivel de delitos en Atlanta es 2,5 veces más alto que el promedio nacional. A pesar de los frecuentes crímenes, la ciudad quedó sorprendida por esta historia. El 6 de noviembre de 2021, la policía recibió una llamada de emergencia. La razón del llamado fue que una pareja casada había sido encontrada muerta en su propia casa. Finalmente, se descubrió que uno de los cónyuges había matado al otro y luego se había suicidado. Kiana, de 44 años en ese momento, y Ronald Burns, de 46 años, estaban solos en casa cuando, poco antes de las 9 de la noche, Kiana disparó a su esposo y luego se suicidó. Esta historia conmocionó profundamente a la opinión pública y afectó gravemente a las personas cercanas a la pareja. Su familia quedó devastada, pero especialmente sus 8 hijos, quienes de la noche a la mañana quedaron huérfanos. Todos sus 8 hijos no estaban en casa en el momento de la tragedia. Afortunadamente, no fueron testigos de la escena espantosa y posiblemente evitaron la muerte. Kiana y Ronald eran una pareja acomodada y bastante conocida. Juntos eran dueños de varios negocios, incluidos un salón de belleza, una peluquería y varias escuelas en línea. Además, llevaban una vida social activa, publicando constantemente en las redes sociales. Parecía que todo en su vida iba bien. Una familia numerosa, popularidad, dinero. Y de repente ocurrió este terrible crimen. Muchos de sus conocidos no podían entender ni aceptar las razones detrás de este acto y quedaron impactados por el desenlace. Pero, ¿qué llevó a Kiana a cometer tal acto? La respuesta a esta pregunta resultó ser completamente absurda, y para entenderlo, es necesario contar los orígenes de esta familia. Kiana Renee nació el 15 de septiembre de 1977 y pasó gran parte de su niñez en Missouri. Desde pequeña, sabía que quería tener éxito en la vida. Por eso, después de terminar la escuela secundaria, decidió estudiar cosmetología. Al ingresar, se dio cuenta de que había tomado una buena decisión. Tenía un talento real. Sabía trabajar con las manos y fácilmente establecía nuevas relaciones. Poco después de terminar sus estudios, utilizó sus nuevas habilidades y abrió su propio negocio, que llamó Critic Designs. Era un salón de belleza combinado con una barbería. A pesar de no tener formación en administración de negocios, logró crear y hacer crecer rápidamente su empresa, ganándose la atención del público. Al principio, sus clientes eran familiares y amigos. Pero pronto, todos los habitantes de San Luis valoraron su trabajo. Su negocio creció lenta pero seguramente, y en los siguientes 20 años se convirtió en uno de los salones de belleza más exitosos de San Luis. Para ese momento, había abierto una segunda sucursal y no le faltaban ni empleados ni clientes. Su negocio, al igual que ella, prosperaba. En cuanto a su esposo, Ronald Burns nació el 14 de mayo de 1975. Era alto, siempre mantuvo una buena figura y se consideraba un hombre de negocios exitoso. Durante sus años en la escuela secundaria, Ronald se apasionó por el baloncesto, lo cual desempeñó un papel importante en su vida. Participó en el campeonato estatal de 1994 y también era conocido como un jugador determinado y competitivo. Tal vez fue ese espíritu competitivo el que lo llevó a buscar maneras de mejorar a sí mismo. Mientras su esposa se dedicaba al desarrollo de su propio negocio, Ronald centró su atención en empresas de marketing multinivel y otros esquemas fraudulentos, creyendo que eso lo ayudaría a alcanzar el éxito. A pesar de su inclinación por los negocios oscuros, Ronald sabía cómo relacionarse y hacer contactos útiles. Se metía en todo lo que pudiera ayudarlo a avanzar. Incluso comenzó a predicar el cristianismo en su propia empresa, llamada Glory Ministry, para organizar su propia comunidad, lo que le permitió hacerse conocer por un mayor número de personas. De hecho, Kiana no fue la primera esposa de Ronald.
En 2014, el hombre se declaró en bancarrota y se casó con una mujer llamada Avis. En ese matrimonio no había amor, y aunque Ronald en ese momento parecía ser una persona cuidada y exitosa, en realidad era infeliz en su matrimonio, y todas sus ideas de negocios fracasaron. Ronald conoció a Avis cuando intentaba engañarla para involucrarla en uno de sus esquemas fraudulentos, pero afortunadamente ella se negó. Además, cuando conoció a Avis, Ronald ya tenía otra relación. Sin embargo, por obra del destino o tal vez por su renovado interés en esta nueva mujer, esa relación terminó rápidamente. Al final, en el matrimonio de Ronald y Avis nacieron 2 hijos y vivieron juntos durante 4 años, pero con el tiempo, su relación comenzó a deteriorarse. En 2014, la pareja participó incluso en un reality show popular para resolver sus problemas familiares. El show se llamaba Divorce Court. Su historia incluso salió al aire. En el episodio, Ronald intentó presentarse como la víctima inocente de la relación, aunque, en realidad, todos podían ver lo egocéntrico y mentiroso que era. Incluso admitió frente a la cámara que le había sido infiel a su esposa, y aunque en realidad no se sabe con quién exactamente, muchos están convencidos de que la infidelidad fue con Kiana. Por su parte, Avis reveló que Ronald manejaba el dinero de manera muy irresponsable, gastando el dinero de su esposa, y además no podía mantener un trabajo a tiempo completo. Al final, Ronald se divorció de Avis y prácticamente al instante comenzó una relación con Kiana. Kiana en realidad representaba un gran interés para Ronald, ya que ella era una exitosa mujer de carrera, y ya tenía un negocio establecido en el momento de su encuentro. Claro que él quiso ser parte de eso. En cuanto a Kiana, lo que la atrajo de Ronald fue su confianza, su descaro y su habilidad para encontrar y establecer conexiones útiles. Ambos se vieron como la pareja perfecta para crear un negocio exitoso, y con esa visión decidieron iniciar una relación. Pronto se casaron, y el 13 de septiembre de 2015, sus familias oficialmente se convirtieron en una sola. No escatimaron en gastos para la celebración, invitaron a mucha gente, alquilaron un enorme salón de banquetes, y todo en su boda fue lo mejor. De hecho, considerando que ambos cónyuges tenían un ego enorme, no es sorprendente que decidieran hacer una celebración tan lujosa. Desde afuera, Kiana y Ronald parecían personas increíblemente exitosas que, al unir sus fuerzas, realmente podrían crear algo valioso. Además, la fortuna de Kiana y la experiencia de Ronald parecían ser una combinación ganadora. Sin embargo, con el tiempo, esas expectativas no se cumplieron. Todos sus proyectos empresariales finalmente fracasaron, y el único que se mantuvo a flote fue el salón de belleza de Kiana. A partir de ese momento, a pesar de no tener ingresos provenientes de Ronald, él comenzó a convencer a todos a su alrededor de que era un exitoso hombre de negocios. Sus redes sociales se llenaron de fotos y publicaciones sobre la vida lujosa de su familia, lo que ocultaba exitosamente la verdadera situación, su grave falta de dinero. En las redes sociales, se puede crear cualquier imagen que uno desee. Sin embargo, a menudo aquellos que intentan presumir sobre su éxito y lujo suelen ser los más inseguros de sí mismos. La familia Burns era uno de esos casos, y además de causar envidia con su vida lujosa, que en realidad no era tan lujosa, también escondían los problemas de su relación tras fotos felices juntos. Un ejemplo de estas publicaciones es una que Kiana compartió en Instagram el 6 de mayo de 2020, en la que hablaba de que su esposo acababa de regalarle un nuevo automóvil Maserati Levante. Otras publicaciones mostraban cómo Kiana y su esposo asistían a fiestas caras, viajaban, y en todas ellas ella estaba vestida con los mejores trajes, peinada, maquillada y con manicura. Por su parte, Ronald publicaba constantemente en su cuenta sobre sus emprendimientos de negocios, afirmando que todos los proyectos en los que se involucraba eran exitosos y rentables. Además, ambos se comportaban como cristianos devotos. Cada publicación que hacían incluía citas de la Biblia u otros textos sagrados que coincidían con el tema de su mensaje. La pareja también publicaba fotos de su lujosa mansión, mostrando a su audiencia su riqueza y su vida familiar en los detalles más pequeños. Todas estas fotos, en las que posaban en su casa, en fiestas, junto a sus coches o durante sus vacaciones, en realidad solo eran una fachada. La verdad es que su familia enfrentaba enormes dificultades, las cuales no eran evidentes para los demás. Durante varios años antes de los eventos que estamos describiendo, Ronald trabajó en una compañía de seguros de marketing en EU, que se dedicaba a estafar a familias de clase media y baja para obtener su dinero mediante engaños. De hecho, él incluso intentó involucrar en este esquema fraudulento a miembros de su familia, amigos y hasta los feligreses de su iglesia, con el fin de aumentar su estatus dentro de la empresa.
El dinero que obtenía de ese trabajo claramente no era suficiente. Sus ingresos no alcanzaban para mantener a su familia, y su divorcio en 2014 demostró que no podía permitirse siquiera pagar los $250 mensuales de manutención. Sin embargo, ahora que se había casado con Kiana, Ronald obtuvo acceso a su negocio y, lamentablemente, a su dinero. El hombre, por alguna razón, pensaba que lo único que le faltaba era apoyo financiero para poder ponerse de pie. Creyó que al aprovechar el dinero de su esposa, podría avanzar tanto él como ella en la sociedad. Y nada lo detuvo para llevar a cabo su plan. Así, Ronald utilizó el dinero ganado con tanto esfuerzo por su esposa para finalmente invertirlo en el negocio con el que siempre había soñado. Poco después, apareció en sus redes sociales la publicidad de sus proyectos, una empresa de consultoría financiera llamada Six Figure Ambition y Legacy Financial Solutions. En las páginas de estas compañías se publicaron fotos de Ronald y Kiana posando junto a productos y asistiendo a diferentes conferencias. También había fotos de supuestas reseñas de clientes satisfechos. En realidad, estas empresas no tuvieron éxito, y lo único que Ronald realmente hacía era gastar el dinero de Kiana, financiando una idea fraudulenta y perdedora. Cabe destacar que los cónyuges no eran personas jóvenes ni sin compromisos. Al final, tenían hijos. Y no 1 o 2, sino 8. A pesar de que lo mejor hubiera sido simplemente reconocer la derrota y cerrar el negocio de Ronald, que no generaba ingresos y solo absorbía el dinero que tanto les faltaba, continuaron convenciendo a todos de que su nuevo negocio era exitoso y que ellos eran emprendedores afortunados. Todo esto lo hacían para no destruir la imagen pública de una pareja próspera y exitosa. Este comportamiento estaba relacionado con su excesivo orgullo y sentido del valor propio. Su entorno no sospechaba de la verdadera situación, por lo que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para no destruir esa percepción. Además, en los comentarios bajo sus vídeos en YouTube y en otras redes sociales, la gente admiraba su negocio y su familia en general. Kiana y Ronald pensaban que pronto recibirían el dinero que siempre habían soñado y se negaban a notar y aceptar la verdadera situación. De hecho, su arrogancia era tan fuerte que incluso grabaron una serie sobre ellos mismos, llamándola Encuentro con los Burns. Todo el dinero que Ronald lograba ganar lo gastaban inmediatamente en su supuesto estilo de vida lujoso y en el deseo de parecer algo que en realidad no eran. Este derroche finalmente los llevó a que, a finales de 2019, estuvieran prácticamente en quiebra. Así, el 19 de diciembre de 2019, Kiana y Ronald Burns presentaron una solicitud oficial de quiebra bajo el capítulo 7. Con este tipo de quiebra, la pareja tuvo que liquidar parte de sus activos para saldar sus deudas. Así, perdieron alrededor de $20,000. Y aunque esa cantidad parece considerable, su deuda era mucho mayor. Durante su breve matrimonio, la pareja se hundió en deudas por un monto cercano a los $500,000. El negocio de Kiana no pudo sacarlos de esta situación, y por eso tuvieron que declarar la quiebra. Mientras esto sucedía, Ronald y Kiana seguían fingiendo que nada pasaba. Continuaban haciéndose pasar por una familia feliz y empresarios exitosos, aunque en realidad eso no les ayudaba a mantenerse a flote. Para ese momento, ya no eran más que estafadores y mentirosos. Y para seguir con esta farsa, Ronald decidió que su familia debía mudarse a una ciudad más grande, para poder engañar a más personas sin ser castigado. Esta fue otra decisión tonta y fallida de su parte, ya que el negocio de Kiana aún prosperaba. Estaba en su ciudad natal y era la única fuente de ingresos para la familia. Lamentablemente, Kiana volvió a ceder ante su marido y aceptó mudarse. Así, en 2021, la familia Burns se mudó a Atlanta, Georgia. Considerando su situación, cualquier otra familia en su lugar habría elegido opciones de mudanza más modestas y económicas, pero la familia Burns continuó derrochando dinero. Por eso, al mudarse, alquilaron una mansión de lujo con 5 habitaciones y 7 baños en el exclusivo suburbio de Sandy Springs. Además, en las redes sociales no mencionaron que solo habían alquilado la casa. En sus publicaciones, aseguraron a sus seguidores que habían comprado la casa, y lo habían hecho de inmediato, sin ahorros, con el dinero ganado en sus negocios. Ahora, junto con sus coches, ropa y sonrisas falsas, la familia Burns mostraba su mansión. Evidentemente, todos los intentos de Ronald de mantenerse a flote fracasaron nuevamente, pues en realidad sus ideas de negocio habían sido fallidas desde el principio. En ese mismo tiempo, Kiana comenzó a enfrentar dificultades para adaptarse al nuevo lugar. Todo su entorno, amigos y negocios seguían en St. Louis, por lo que empezó a sentirse completamente aislada de la vida. Además, su relación matrimonial también empezó a deteriorarse drásticamente.
Resultó que Ronald había comenzado a serle infiel nuevamente, lo que afectó aún más el bienestar emocional de Kiana. Ronald empezó a comportarse de manera fría con ella, y Kiana comenzó a pensar que nunca le había interesado y que, en realidad, él solo quería su dinero. En algún momento, Ronald incluso publicó un vídeo en sus redes sociales lamentándose de las dificultades en su matrimonio. Este vídeo fue eliminado más tarde, pero causó una gran pelea entre ellos y casi los llevó al divorcio. Esta revelación de parte de Ronald sorprendió a sus seguidores, quienes pensaban que su familia era perfecta. Sin embargo, al mismo tiempo, todos pudieron ver claramente qué tipo de persona era Ronald. Al escuchar el vídeo con atención, quedaba claro que lo único que le importaba era su negocio y el dinero que perdería con el divorcio. Ahora, cuando ya no quedaba amor ni dinero entre ellos, ambos estaban completamente decepcionados el uno del otro. Su imagen, que había mantenido con tanto esfuerzo, ahora los presionaba aún más. A Kiana le habría costado mucho menos romper este matrimonio y retomar su vida sin Ronald, pero por alguna razón, seguía con él. Sin embargo, después de mudarse a Atlanta, probablemente después de enterarse de las infidelidades, Kiana encontró a otro hombre. La ironía es que, al final, fue Ronald quien pidió el divorcio. A pesar de que él mismo había sido infiel a su esposa durante un tiempo, consideró que su infidelidad era algo imperdonable y solicitó el divorcio. En los documentos presentados el 10 de octubre de 2021, Ronald citó la infidelidad de Kiana como motivo del divorcio. Sin embargo, la familia y amigos de la pareja ni siquiera sospechaban de esto. El hombre ocultó la verdad al público, probablemente creyendo que si hablaba abiertamente sobre las infidelidades de su esposa, esto no ayudaría a su imagen de persona exitosa. Kiana, por su parte, no ocultó que algo no iba bien en su matrimonio. Dejó de mencionar a su esposo en su página de Facebook, y pronto comenzó a publicar solo selfies y vídeos de ella misma. Entre las publicaciones también apareció un vídeo en un club, y era evidente que Kiana estaba allí sola. La declaración más clara de Kiana sobre los problemas en su matrimonio apareció en línea el 20 de octubre, 10 días después de que Ronald solicitara el divorcio. Ese día, Kiana salió en vivo en Facebook para hablar de algo mucho más serio. La brillante sonrisa que a menudo mostraba se transformó en la expresión de una mujer agotada y preocupada. Era evidente que no estaba en su mejor estado. Muchos comenzaron a preocuparse por ella, y no sin razón, ya que después de ese día, el estado de Kiana solo empeoraba. Así, solo 3 días después, el 23 de octubre, escribió en su página, "Dios es testigo, haría todo para despertar de esta pesadilla", añadiendo el hashtag Dios, necesito fuerzas. Kiana estaba al borde de un colapso nervioso y claramente ya no soportaba el infierno que la rodeaba cada día. Estaba completamente sola en una nueva ciudad. Su negocio y su familia habían quedado en St. Louis. El negocio en el que ella creía había fracasado. Y además, su esposo, en quien había invertido tanto, ya no la amaba. Kiana sinceramente creía que no había salida a esta pesadilla, y lamentablemente, todo terminó de la peor manera posible, la más inimaginable. El 6 de noviembre de 2021, el tranquilo silencio del adinerado vecindario de Sandy Springs se rompió. Primero se escucharon gritos desde la casa de los Burns, y poco después, disparos. Poco después, la policía recibió una llamada. Una de las hijas de los Burns informó sobre abuso doméstico. Un poco después, Kiana misma llamó a la policía, diciendo que acababa de dispararle a su esposo. Pidió que enviaran ayuda lo antes posible. Aunque la policía y los paramédicos llegaron rápidamente, se descubrió que, después de la llamada, Kiana también se había disparado. Cuando llegaron los primeros oficiales y paramédicos, la mujer aún estaba viva, pero a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron salvarla. Ese día, Kiana y Ronald fallecieron. Aunque los detalles de lo que realmente sucedió en esa casa siguen siendo un misterio, está claro que la pareja estuvo discutiendo durante un tiempo, y en medio de la pelea, Kiana sacó una pistola. Lo que ocurrió después dejó a todos en shock. El final de esta historia es absolutamente trágico. Un estafador arrogante y promiscuo le quitó todo lo que pudo a su esposa, que estaba demasiado orgullosa y enojada para dejarlo ir. Como resultado, ambos cónyuges murieron, y la reputación que habían cuidado tanto durante los últimos años fue destruida en un instante. Ahora, sus seguidores descubrieron qué tipo de personas habían sido todo este tiempo y que les habían estado mintiendo a ellos y a sí mismos. Sí, Kiana y Ronald lograron ocultar sus secretos hasta el momento de la muerte, pero claramente no valió la pena. Ahora, sus 8 hijos crecerán sin padres. Y la verdad sobre Kiana y Ronald finalmente salió a la luz.